A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez que la forma en que vemos el mundo no se trata solo de lo que captan nuestros ojos? Resulta que va más de la historia que nuestro cerebro se cuenta a sí mismo para que todo encaje. Y la verdad, esa historia es mucho más fascinante de lo que parece. Vamos a verla. Vamos a empezar con un pequeño experimento visual, muy rápido. Lo que va a aparecer ahora en pantalla nos va a revelar una verdad, una verdad fundamental sobre cómo funciona nuestra mente. A pesar de que la línea no está completa, la respuesta inmediata, casi con total seguridad, es un círculo, ¿verdad? Prácticamente nadie diría una línea curva a la que le falta un trozo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nuestro cerebro hace esto? Pues bien, esto es un proceso totalmente automático, ni siquiera lo pensamos. La mente por defecto tiende a buscar patrones, a completar la información que le falta para que el mundo tenga sentido. Y este atajo mental es precisamente el tema central de nuestro análisis de hoy. Claro, este atajo mental no es algo que pase porque sí, no es aleatorio. Tiene un nombre y toda una corriente de pensamiento detrás. Se llama psicología de la Gestalt y es fundamental para entender cómo nuestro cerebro construye activamente la realidad que percibimos. Esta frase lo resume todo. Es el mantra, el lema de la teoría Gestalt. Lo que sugiere es que cuando percibimos algo, la experiencia global, la imagen completa, tiene una realidad propia, que es mucho más que juntar los elementos que la componen. Es como ver un bosque, no una simple suma de árboles individuales. O sea, para que nos entendamos, nuestro cerebro no es un simple receptor de datos como una cámara de vídeo. ¿Qué va? Es más bien un organizador, un director de orquesta que instintivamente busca patrones y relaciones para construir un significado global. No ve las piezas sueltas de un puzzle, ve la imagen coherente. Y esto no es nuevo, ¿eh? Nos tenemos que ir a la Alemania de principios del siglo XX. Nació como una reacción a otras escuelas que estaban obsesionadas con descomponer la mente en sus partes más pequeñas. Sus fundadores, en cambio, querían entender justo lo contrario, cómo la mente logra construir totalidades con significado. Y aquí viene lo fascinante. Es que este proceso de organización no es un caos, no es aleatorio. Resulta que nuestro cerebro sigue unas reglas bastante predecibles para construir la realidad. Vamos a echarle un vistazo a algunas de las más importantes. Para entender esto, hay que diferenciar entre dos cosas: sentir y percibir. El área primaria del cerebro, la parte biológica, digamos, que solo recibe la información en bruto de los sentidos. Punto. Pero es en el área secundaria, la psicológica, donde ocurre la magia de verdad. Aquí es donde se interpreta, se organiza, y es justo ahí donde opera la Gestalt. Esto nos lleva a una de las leyes más famosas de la Gestalt, la ley de figura-fondo. Es algo que hacemos en milisegundos y sin darnos cuenta. En cualquier escena, nuestro cerebro toma una decisión instantánea. Decide qué es lo importante, la figura, y qué es simplemente el contexto, o sea, el fondo. El ejemplo clásico es la famosa copa de Rubín. ¿Qué se ve aquí? ¿Un jarrón? ¿O son dos caras mirándose? Lo curioso es que podemos cambiar conscientemente nuestra percepción para ver una cosa o la otra. Esto demuestra de una forma brillante que la percepción no es algo pasivo, es un proceso activo y dinámico. Y esta ley demuestra un punto crucial. Nada se percibe de forma aislada. Fijémonos en los círculos del centro. Son exactamente del mismo tamaño, pero el contexto, los elementos que los rodean, cambian por completo cómo los percibimos. El contexto no es solo importante, a veces lo es todo. Muy bien, ya tenemos la teoría más o menos clara. Pero, ¿y esto para qué sirve en la práctica? Pues resulta que los principios de la Gestalt son increíblemente importantes para algo que hacemos todos los días: aprender y comunicar ideas. Hay un campo llamado neurodidáctica, que básicamente estudia cómo funciona el cerebro para que podamos aprender de forma más eficaz. Y resulta que sus descubrimientos encajan como un guante con los principios de la Gestalt. Es casi como un manual de instrucciones sobre la forma natural que tiene nuestro cerebro de organizar la información. A ver, vamos a desglosarlo. Es sencillo. Cuando la información se presenta de una manera que respeta estas leyes, con patrones claros, con imágenes completas, el cerebro la procesa mucho más fácilmente. Esto activa las redes neuronales adecuadas y el resultado es que se comprende mejor y se recuerda durante más tiempo. Y aquí llegamos a una implicación importantísima para cualquiera que enseñe o comunique algo. Si una lección se queda a medias, inconexa, el cerebro de la persona que escucha, en ese afán por cerrar la idea, va a rellenar los huecos por su cuenta. Y claro, podría hacerlo de forma completamente incorrecta. Todo esto nos conduce a una idea final, que quizá es la más potente de todas. La Gestalt no solo describe cómo vemos formas, en el fondo nos revela la naturaleza fundamental de nuestro cerebro, la de un narrador de historias. Esta afirmación es rotunda, pero es así.
El propósito fundamental de nuestro cerebro no es tanto reaccionar al presente, sino anticipar constantemente lo que va a venir después. Necesita que el mundo sea un lugar coherente y, sobre todo, predecible. Así que el punto crucial es este. Ese impulso por cerrar el círculo, que vimos al principio, no se aplica solo a formas, se aplica a las historias, a las ideas y a nuestra visión completa del mundo. Buscamos el cierre constantemente para sentir que todo encaja. Y aquí, claro, está la advertencia. Esta habilidad tan útil para dar sentido al mundo, e incluso con información incompleta, tiene su lado oscuro. Cuando completamos la historia con nuestras propias suposiciones, podemos crear y reforzar sesgos sin ni siquiera darnos cuenta. Y con esto cerramos. La Gestalt nos muestra un mecanismo fundamental de nuestra mente, una herramienta poderosísima. Pero también nos obliga a plantearnos una pregunta crucial. ¿Somos conscientes de cómo nuestro cerebro está rellenando los huecos? ¿Qué partes de la realidad que percibimos son un reflejo del mundo exterior? ¿Y qué partes son en realidad una historia que nos hemos contado para que todo tenga sentido?